Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título: Trascendamos en nuestra vida espiritual. Diga conmigo: trascendamos en nuestra vida espiritual. Como hijos de Dios, amados hermanos, debemos de darle especial valor a la calidad de vida que tenemos. No solamente en el ámbito natural, sino principalmente en el ámbito espiritual. Porque lo que vemos en lo natural es pasajero. Pero cuando hablamos de lo espiritual, hablamos de aquello que nos conecta a la eternidad. Y jamás debemos de olvidar que nosotros somos seres eternos. Que a diferencia de Dios, tuvimos un principio. Pero que, amados hermanos, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y parte de esa semejanza tiene que ver con el hecho de que nosotros no dejaremos de existir una vez que hayamos abandonado este cuerpo. Así que es importante que cada uno de nosotros hoy tome conciencia sobre la manera en la cual desarrolla su vida espiritual y que busquemos trascender en esta esfera. Por eso vamos a meditar en lo que la palabra del Señor nos enseña, y le invito a que abra su Biblia allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, verso 38. Marcos, capítulo 14, verso 38. Amén. Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Vuelvo a leerlo. Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En esta porción de la Escritura, amados hermanos, el Señor Jesucristo nos da la clave para que podamos trascender en nuestra vida espiritual y que podamos desarrollar nuestra identidad y carácter cristiano de tal manera que podamos actuar con naturalidad. Diga conmigo: con naturalidad. Con naturalidad. Cuando usted actúa y vive con naturalidad, usted no está forzando ninguna conducta, usted no está forzando el dirigir su vida en determinada dirección. ¿Por qué? Porque lo está haciendo de forma natural. Ahora, cuando nosotros nos enfocamos en desarrollar nuestra identidad y carácter cristiano, podemos entonces actuar con naturalidad de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida. Es cierto que cada uno de nosotros determina el nivel de relación que tiene con Dios. Y esto se debe principalmente a nuestro nivel de compromiso, responsabilidad y un sinfín de factores más. Sin embargo, creo que en mucho de lo que logramos o no, se lo debemos a nuestro nivel de conciencia que tenemos de la forma en la que vivimos y el dominio y control que tengamos sobre nuestra mente y el cuerpo, ya que de no tenerlo, muchos de nuestros esfuerzos se verían mermados a causa de encontrarnos remando contra corriente. Y cuando vivimos de esa forma, lo que generalmente emprendemos termina por cansarnos, si es que no tenemos un objetivo más grande. Cuando nosotros simplemente hacemos las cosas por hacerlas y carecemos de una visión amplia que nos vincule a algo más grande que nosotros mismos, si en ese emprendimiento encontramos obstáculos, lo más seguro es que terminemos rindiéndonos. Por esto es tan importante considerar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él expresa y nos dice: estén alerta.
estén conscientes del momento presente en el cual ustedes están desarrollando su vida. Muchos de nosotros, amados hermanos, lamentablemente no estamos siendo conscientes del momento en el cual estamos viviendo hoy. Vivimos con la referencia del pasado y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si nuestro pasado no fue del todo agradable, lo más probable es que podamos volver a repetir la historia, debido a que nuestra mente y nuestro corazón está vinculado a esos sucesos que en algún momento afectaron nuestra vida. Pero si nosotros, como dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, nos extendemos hacia adelante, hacia el supremo llamamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros, entonces podremos asirnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero para ello tienes que tener conciencia del momento que en este tiempo estás viviendo y saber y determinar qué es lo que de Dios quieres alcanzar. En la vida constantemente nos encontraremos con situaciones que nos obliguen a tomar decisiones. Muchas de esas ocasiones, debido a nuestra falta de conciencia y compromiso, optamos por lo más fácil y aquello que de alguna manera no necesariamente suma al objetivo que decimos querer, pero que de alguna manera nos provee de placer inmediato. Cuando nuestra falta de claridad en cuanto a lo que queremos y deseamos alcanzar en el Señor es inferior en comparación con lo que nuestra mente y cuerpo sienten respecto de lo que queremos emprender, es que nos encontraremos siendo obligados a hacer algo que no queremos realizar en lo íntimo de nuestro ser. Y al actuar de esta forma, será imposible que logremos llegar a un estado de plenitud en nuestra búsqueda de Dios, ya que habrá incongruencia entre lo que decimos, porque lo expresamos partiendo de la información. A mí me gusta estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tengo la información de que estar en la presencia de Dios es lo mejor. A veces expresamos cosas solo por el hecho de que tenemos información, pero lo que hacemos parte de aquello que en realidad sentimos. En algún momento les prediqué y expresé esta frase que causó controversia en muchos sectores, y fue la predicación que titulé "Orar no sirve". Muchos se rasgaron los vestidos porque expresan verbalmente que la oración sirve, y les ofende que alguien diga que la oración no sirve cuando ellos en la práctica no oran. Ese es el grado de incongruencia que nos limita a poder avanzar, porque con nuestros labios expresamos algo que con nuestros actos no respaldamos. Y si queremos, amados hermanos, trascender, necesitamos mantenernos alerta, tomar conciencia del momento en el cual nos encontramos. Los hijos de Isaacar, muchas veces se los he mencionado, tenían una cualidad, una peculiaridad. Y la peculiaridad que ellos tenían es que ellos eran entendidos en los tiempos y sabían lo que el ejército de Israel debía de hacer. Entendidos en los tiempos. Ellos no vivían con la mente en el pasado, sino que la vivían estando en el presente. Y es lo que muchos de nosotros hoy necesitamos tener para poder trascender. Yo le hago esta pregunta: ¿cuántas cosas de su pasado hoy le están estorbando para vivir su presente y para disfrutar de un mejor mañana? Algunos de nosotros, amados hermanos, nos será difícil reconocer que llevamos arrastrando rencores de años.
envidias, celos, amarguras, resentimientos, sentimientos que para nada suman a nuestra vida, pero que en nuestro día a día nos encargamos de cultivar basándonos o teniendo como referencia para que estos existan un suceso del pasado. ¿Cómo pretendes avanzar y trascender en tu vida espiritual si lo que dirige tu actuar es un suceso del ayer? Estén alertas, dijo el Señor Jesucristo. En otras palabras, tomen conciencia del momento que están viviendo en este instante para que entonces puedan tener los elementos que requieren para trabajar en su congruencia. Es decir, que su manera de pensar y actuar coincidan. Su manera de hablar y hacer se muevan en la misma dirección. No podemos tener una vida espiritual trascendente mientras que nosotros estemos diciendo una cosa y haciendo otra. Hoy no es de extrañar que entre nosotros hayan personas que llevan años en el camino del Señor y que aún no han sido capaces de conocer más del Señor. A través de la Biblia, a través de la oración, a través del ayuno, a través del entrenamiento constante que es el discipulado y el evangelismo. Dígame usted, o piense y reflexione en cuál de estas áreas usted se ha desarrollado exitosamente. Porque hay creyentes que llevan años dentro de la iglesia y no han leído una sola vez toda la Escritura. Llevan años dentro del evangelio y no saben orar. Llevan años dentro del evangelio y no ayunan. Llevan años dentro del evangelio y no son capaces de invertir su tiempo en su desarrollo espiritual. No toman cursos constantemente. ¿Usted piensa que la Escritura nos fue dada simplemente para leerla una vez, para memorizar 2 o 3 textos y hasta allí? No, amados hermanos, tenemos que estar constantemente meditando en la palabra de Dios. Por eso la Escritura menciona en la ley que la palabra debía de enseñársele a los hijos. En la mañana, en la tarde, deberías de ponerla en los dinteles de tus puertas y constantemente estarla recordando. ¿Por qué? Porque solamente al actuar de esta manera es que estamos experimentando un constante entrenamiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay creyentes que llevan años en el evangelio y que no han ganado una sola alma para Cristo. Le vuelvo a preguntar, ¿en cuáles de estas áreas usted podría decir: he tenido un desarrollo destacado? ¿Quién de ustedes podría decir que la Biblia no sirve? ¿Quién de ustedes podría decir que la oración no sirve? ¿Quién de ustedes podría decir que el ayuno no sirve? ¿Quién de ustedes podría decir que el ser discipulado no tiene ningún beneficio? ¿Quién de ustedes podría decir que el evangelismo no es algo que debamos de hacer? Y sin embargo, a pesar de que decimos todo esto, no lo hacemos. ¿Cómo queremos tener una vida trascendente si no estamos siendo cristianos que están alerta, que están conscientes del momento que están viviendo? Yo espero que ninguno de ustedes se ofenda por lo que estoy diciendo. No estoy parado aquí para presumir mis logros. Lo que pretendo es que se puedan dar cuenta de que cada uno de nosotros tenemos un enemigo que en muchas ocasiones pareciera que no hemos podido vencer, y es el que nos está impidiendo avanzar tanto en nuestra vida espiritual
como en nuestra relación con Dios, tanto en nuestra vida natural como en nuestras relaciones varias. Algunos cristianos son buenos dentro de la iglesia, pero son pésimos en sus lugares de trabajo. Son buenos con sus vecinos, pero ingratos con su propia familia. Y creo, amados hermanos, que necesitamos hoy crecer en cuanto a nuestro nivel de conciencia de cómo está nuestra vida ahora. ¿Estamos realmente mejor que antes? ¿Ha habido en nuestra vida un avance? ¿Ha habido en nuestra vida un crecimiento? ¿Qué cosas se han perdido al paso de los años? Mire, si usted espera que las cosas tomen su lugar con el paso del tiempo, solo estará perdiendo la oportunidad de trabajar y moldear el futuro que quisiera. Porque el tiempo, si no es bien administrado, si no es bien aprovechado, si no es utilizado para hacer los ajustes pertinentes en nuestra vida y trabajar en ellos, no produce por sí solo un cambio sustancial o que valga la pena mencionar. Necesitamos hoy darnos cuenta que si queremos una vida cristiana trascendente, debemos de partir de un entendimiento claro, honesto, y crecer en nuestro nivel de conciencia de cuál es nuestra condición. Si usted y yo no nos involucramos intencionalmente en transformar nuestra vida, le estamos dejando nuestro destino a las circunstancias. Y pienso que actuar de esta manera no es lo mejor. Mire, la escritura es clara. Y vamos ahorita a meditar, por favor, en el Salmo 90, verso 12. Pero antes vamos a leer lo que tenemos proyectado en la pantalla. Y dice así: cuando nosotros adquirimos un nivel de conciencia en el que podemos identificar qué es lo que está motivando nuestras actitudes y acciones, es cuando podemos comenzar a rediseñar la forma en la que respondemos a los impulsos, y al cambiar nuestra manera de pensar y sentir, es que nuestras actitudes inducen al cuerpo a reaccionar de forma adecuada. ¿Qué es lo que estoy comunicándote? Bueno, cuando usted y yo somos conscientes de nuestro ahora, podemos comenzar a identificar qué es lo que está motivando mi actitud y mi acción. Cuando usted es consciente de qué sentimientos, qué pensamientos están llevándole a actuar como actúa, a conducirse como se conduce, es cuando usted puede comenzar, partiendo de ese nivel de conciencia, a rediseñar la forma en la cual va a responder a los impulsos que las circunstancias de repente pudieran estar presentando en su corazón. Y cuando usted identifica esos impulsos y cambia su manera de pensar y sentir, es que entonces esas nuevas actitudes van a inducir al cuerpo a reaccionar de forma adecuada. Es importante que usted entienda este concepto, porque muchos de nosotros no hemos logrado desarrollar un nivel de conciencia en el cual seamos capaces de identificar por qué estamos teniendo malas actitudes. Cuando tú tienes una mala actitud hacia una persona que habló mal de ti o que hizo algo en tu contra, esa mala actitud obedece principalmente a pensamientos y sentimientos arraigados en tu corazón que corresponden a un acto del pasado. Muchos de nosotros actuamos de forma inconsciente, es decir, nos dejamos arrastrar por el impulso. Veo a esa persona y hasta el estómago se me revuelve. Cuando tú
te haces consciente de esos pensamientos y emociones que provocan esa respuesta en tu cuerpo, es que entonces puedes comenzar a gobernar sobre el impulso. Y cuando tú gobiernas sobre el impulso, entonces puedes modificar tu actitud. Porque vas a poder detener esos malos pensamientos y esos malos sentimientos y hacerle espacio a un nuevo pensamiento y a un nuevo sentimiento que te permita tener una nueva actitud. El salmista nos enseña algo muy importante. Vamos al Salmo capítulo 90, verso 12. ¿No se ha puesto a pensar por qué hay tanta gente que se la pasa con el Jesús en la boca o se la pasa orando día y noche y no puede amar a su prójimo que le hizo en algún momento un mal? ¿No está escrito, amen a sus enemigos y oren por los que los maldicen? Bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen. Se oye bien, pero hacerlo nos cuesta. ¿Por qué? Porque no hemos llegado al nivel de conciencia en el cual nos damos cuenta que actuar de esa manera nos está mermando nuestra capacidad de poder trascender espiritualmente. Si tú te dieras cuenta cuánto te están afectando tus malas actitudes y tus prejuicios en el desarrollo de tu vida espiritual, créeme, en un instante desecharías esa basura de tu corazón. En un instante desecharías esos malos pensamientos. ¿Cuál es el problema? No estamos conscientes de lo que estamos viviendo en este momento. Estamos atorados en el pasado y estamos reaccionando a lo que las circunstancias en el presente provocan en las heridas del ayer. Qué importante es que nosotros nos volvamos seres conscientes del aquí y el ahora. Porque de otra manera no va a haber la congruencia necesaria para trascender. Por eso el salmista expresa lo siguiente. Salmo 90, verso 12. Enséñanos a contar, ¿qué dice? Bien nuestros días. Enséñanos a contar bien nuestros días. ¿A qué le suena esa expresión? Enséñame a contar bien. Yo lo entendería de entrada como enséñame a aprovechar al máximo cada día. Lo entendería como enséñame a valorar profundamente cada experiencia en mi día a día. ¿Cierto o no? Muchos de nosotros vivimos tan en automático que al final del día, si alguien te preguntara, recapitúlame tus mejores experiencias en este día, te quedarías en blanco unos buenos minutos, porque mucho de lo que viviste, lo viviste por inercia. Reaccionaste a las situaciones. Y al reaccionar, no tienes muchas veces la capacidad de disfrutar del aquí y el ahora. Porque no tienes un nivel de conciencia que te conecte con el presente, porque lo que estás experimentando para ti es familiar con algo que en el pasado has vivido. Y por esta razón es que hoy mucha gente vive frustrada, no porque su presente sea malo, sino porque está tan arraigada a su pasado que no puede disfrutar del presente. Muchos de nosotros hemos atravesado por circunstancias dolorosas, por situaciones difíciles, pero tú no vas a lograr trascender y vivir plenamente en libertad hasta que no decidas ocuparte del presente más de lo que te ocupas del pasado. El pasado haya sido bueno o haya sido malo, tuvo su parte en la formación de lo que hoy soy. Pero si yo quiero el día de mañana ser mejor, yo no puedo avanzar teniendo la mirada puesta en el ayer. Yo tengo que posicionarme en el aquí y en el ahora, tomar conciencia de cuál es mi condición en este momento
y poder descubrir cómo mis pensamientos, sentimientos y emociones están afectando mis actitudes y cómo esto se manifiesta a través del cuerpo. Quédese con esto porque es bien interesante. Entonces David dice: enséñame a valorar mis días de tal forma que mi corazón adquiera sabiduría. Sabiduría. Y déjeme decirle, el Señor Jesucristo dijo que la sabiduría queda demostrada por los hechos. En otras palabras, no es lo que dices, es lo que haces, lo que determina, lo que verdaderamente gobierna tu vida. Y el buen juicio y madurez es algo que alcanzamos a lo largo del tiempo y de las diversas experiencias que hemos vivido. Pero la sabiduría es el arte de poder aprender a manejar y seleccionar las experiencias que me puedan edificar, aplicando al presente aquello que en el pasado me ha fortalecido. Si tú estás sumando a tu vida solo experiencias de amargura, solo experiencias de dolor, solo experiencias de vergüenza, tú no estás dándole a tu presente elementos que te permitan trascender mañana. ¿Cuánta gente vive con rencor hacia sus padres? Y te pregunto, ¿tú crees que ellos van a tener una mejor vida que sus padres? No. Es que mis padres fueron muy injustos, es que mis padres me trataron mal, es que mis padres me ignoraron, es que las circunstancias que vivimos, pasado. Te la compro. Experimentaste situaciones difíciles, injustas, dolorosas. Pero ¿qué vas a hacer en tu aquí y ahora para trazarte un mejor mañana? Hoy día son muchas las personas que se quejan de sus resultados, pero muchos de ellos no han sido lo suficientemente honestos para reconocer que en realidad no están comprometidos con lo que están emprendiendo. A mucha gente les gustan las cosas fáciles y eso es lo que obtienen, acompañado de resultados efímeros y temporales. Pero creo que mucha de esa insatisfacción y frustración que tienen contenida en su interior comenzaría a ser desplazada de su vida si ellos tomaran un poco más de conciencia sobre su presente. ¿De qué te sirve odiar? ¿De qué te sirve guardar rencor? ¿De qué te sirve arrastrar resentimientos? Ay, es que tú no sabes lo que me hicieron. ¿De qué te sirve vivir haciéndote la víctima? Estamos hablando de trascender. Y tú no vas a poder trascender en tu vida mientras continúes atado a un lastre que tiene que ver con algo que en el pasado aconteció en tu vida. Haya sido con tu consentimiento, sin tu consentimiento, hubieras estado de acuerdo, hubieras estado en contra, haya tenido que ver con una intervención personal de parte tuya, o haya sucedido simplemente por decisión de terceros. ¿Qué estás haciendo con tu pasado? ¿Lo sigues cargando en tu presente? ¿Sigue el pasado moldeando tu presente? La gente se justifica de una manera muy sencilla y dice: es que la burra no era arisca, así le hicieron los palos. ¿Eres una burra? Sí, apliquemos la sabiduría popular o los dichos populares a la metodología bíblica. Y creo que es insultante
el compararnos nosotros siendo la máxima creación de la obra de Dios con una burra. Porque la burra reacciona, pero nosotros tenemos la capacidad de tomar conciencia y decidir si yo quiero seguir arrastrando mis traumas del pasado, mis heridas del ayer, o construir algo a partir de la sabiduría que me dejaron las experiencias pasadas. La gente se queja de sus resultados, pero no acepta que no se ha comprometido lo suficiente para alcanzar aquello que está emprendiendo. ¿Y qué hacen? Pues prefieren lo que es fácil, aquello que les dé un resultado efímero y temporal. Pero reitero, si tuviéramos conciencia sobre el daño que nos está haciendo el no soltar el pasado, lo soltaríamos de inmediato. No importa qué tan grande haya sido la ofensa que cometieron en contra tuya, la persona que te ofendió ya ni siquiera se acuerda, pero tú lo vives cada día. ¿Y por qué el resentimiento permanece en tu corazón? Porque tu pasado lo cultiva. ¿Y a qué te ata toda esa inseguridad? Al temor. Y quien tiene temor no puede ser perfeccionado en el amor. Porque hasta que eres perfeccionado en el amor, es que el amor echa fuera todo temor. Si tomáramos conciencia sobre toda esa insatisfacción y frustración que guardamos en nuestro interior, comenzaríamos a buscar la manera de sacarla de nuestra vida. Y ese espacio, escúchalo bien, le daría oportunidad a nuevas cosas. ¿A qué me refiero? A nuevas formas de pensamiento, a nuevos sentimientos y actitudes. ¿Por qué la gente olvida con tanta facilidad las cosas buenas que haces por ellos, pero recuerdan con tanta insistencia aquello en lo cual los decepcionaste? Porque quien tiene el gobierno de su vida es su cuerpo. Por estas razones que les es fácil reaccionar a los estímulos que se dan en su alma, y que estos, al estar conectados al cuerpo, manifiestan actitudes, conductas que, lejos de posicionarlos en un nivel que les permita trascender, los alejan de todo éxito. ¿Qué sería de tu vida si, en lugar de pensar equivocadamente respecto de tus padres, tus hermanos, tu pareja, fueras renovado en la actitud de tu mente y le dieras espacio a nuevos pensamientos? Nuestra vida, diga conmigo, cambiaría. Pero ¿sabe por qué no cambiamos? Porque implica compromiso. Y es más fácil odiar que perdonar. Porque a muchos de nosotros, cuando tú no vives en una conciencia amplia sobre el presente y tú vives atado al pasado, perdonar te hace tener un sentimiento de pérdida. Me vieron la cara. Se pasaron conmigo. Y te victimizas. Pero si tuvieras conciencia de cómo ese sentimiento en tu presente te está impidiendo trascender, lo soltarías. ¿Qué sería de nuestra vida? No solamente dándole espacio a nuevas formas de pensamiento, sino también a nuevos sentimientos. Si te dieras la oportunidad de sentir diferente, ¿no crees que tu vida cambiaría?
¿No crees que tu vida sería mejor si tuvieras no solamente nuevos sentimientos, sino que en la unión de esos nuevos pensamientos y esos nuevos sentimientos pudiera manifestarse una nueva actitud? ¿No crees que sería mejor tu vida? Eso te permitiría avanzar y alcanzar lo que desearas. Mire, hay una ley que Dios estableció para la materia y el mundo espiritual, y es la ley de la impenetrabilidad. Diga conmigo, la ley de la impenetrabilidad. Y esta ley dicta algo que es muy sencillo y dice que ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro. Ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro. Así que si yo quiero espacio en mi mente para nuevas formas de pensamiento, nuevos sentimientos, mejores actitudes y un mejor desempeño en mi vida, yo necesito desechar aquello que está arraigado a lo viejo, a las heridas, a las decepciones, al dolor. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar esa clase de emociones y sentimientos que nos esclavizan? ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros hemos cargado esos pensamientos y sentimientos por tanto tiempo que a nivel neurológico nos hemos vuelto adictos a las sustancias químicas que estos estados emocionales generan y segregan en nuestro cerebro. Así como hay personas adictas a la Coca-Cola, así como hay personas adictas a la cocaína, así como hay personas adictas a la piedra, hay personas que son adictas a sufrir, a victimizarse. Son adictas a la emoción que les haga sentir que todo el mundo quiere abusar de ellos. Mientras que tú no te desarraigues de esas formas de pensamiento, difícilmente va a haber espacio en tu vida para nuevos pensamientos, sentimientos y actitudes. Entonces, si queremos ser fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser, madurar, dar fruto para la gloria de Dios y sobre todo poder encontrar deleite y plenitud en la presencia de Dios, debemos de retirar de nosotros lo caducado. ¿Cuántas cosas en el área de tu mente y de tu corazón ya caducaron y las sigues conservando? No, es que yo me acuerdo que cuando tenía 20, ¿cuántos tienes ahora? 60. ¿Y sigues todavía arrastrándolo? Eso no solo está caducado, ya se pudrió. Hay personas que están arrastrando emociones y sentimientos de hace bastante tiempo en su vida. Y no se imaginan porque no tienen conciencia del aquí y el ahora, de cómo ese pasado ha estado dictando su vida los últimos años. Si tuviéramos conciencia del aquí y el ahora, nos mantendríamos alerta, como Jesús dijo. Y nos daríamos cuenta que simplemente tener pensamientos caducados no nos conviene. ¿Cuántas cosas añejas permitimos en nuestras entrañas? Aquellas cosas que ya se pudrieron y que están pudriendo nuestra vida en el área de nuestros pensamientos. Si queremos tener acceso hacia nuevas formas de pensar y sentir, y entonces poder lograr mejores actitudes que nos den oportunidad de dirigir nuestro cuerpo, tenemos que tomar conciencia de cuál es nuestra condición actual y darnos cuenta si estamos permitiéndole a algún evento del pasado
estimular pensamientos, emociones y provocar sentimientos que corrompan actitudes en el aquí y en el ahora, pero cuyo origen está en el ayer. Porque muchos de nosotros hoy estamos reaccionando a un sentimiento de ayer. Estás amargado no porque hoy tu vida sea mala, sino porque no eres capaz de soltar el ayer. No puedes confiar hoy porque no eres capaz de olvidar lo que te pasó ayer. No eres capaz de vivir hoy en plenitud, no porque hoy tu presente sea mejor y mucho más prometedor y con mejores elementos, sino porque simplemente estás prejuiciado del ayer y tienes temor, tienes inseguridades. Dice la Escritura: mas si alguno está en Cristo, ¿usted se lo sabe? Nueva criatura. ¿Qué pasó con las cosas viejas? ¿Las guardé? En mi corazón estoy guardando cosas añejadas por si me la quieren volver a hacer. ¿Sí? En mi corazón estoy guardando rencores antiguos para que nunca se me olvide quiénes se pasaron conmigo. ¿Sí? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué es una nueva criatura? Porque las cosas viejas se quedaron atrás. Ahora tiene conciencia de su aquí y de su ahora. Ha desplazado lo viejo, ha desplazado lo que ha caducado, ha desplazado lo que ya está podrido, y entonces le hace espacio a un nuevo pensamiento, a una nueva emoción que aflorará en una nueva actitud, y esto reflejará un nuevo estilo de vida. ¿Y cómo se manifiesta? ¿O a través de qué se manifiesta el estilo de vida? A través del cuerpo. ¿No ha escuchado usted la expresión: está gozoso? Amén. Avísele a su cara. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar con el Jesús en la boca, pero amargados en el espíritu. Y si nos topamos a esa persona que nos hizo mal, que habló mal de nosotros, que nos difamó o nos traicionó, tu cuerpo lo expresa, aunque forces tu cara a sonreír. Tú puedes forzar tu cara a sonreír, pero la química que gobierna tu cuerpo cuando impulsos no gobernados se producen, tu cuerpo lo sabe. Y muchas de esas emociones que hoy te están enfermando, que hoy te están afectando, no tienen que ver ni siquiera con tu presente. Son cosas del ayer que no has estado dispuesto a soltar. En el pasaje que leímos al principio, el Señor Jesucristo dice que a la verdad, diga conmigo, el espíritu está dispuesto. El espíritu está dispuesto. ¿A qué está dispuesto el espíritu? A buscar a Dios, a caminar con Dios, a servirle a Dios, a sacrificarse por Dios. ¿Por qué cree usted que hay personas que no quieren buscar a Dios? ¿Por qué cree usted que hay personas que no quieren caminar con Dios? ¿Por qué cree usted que hay personas que no quieren servirle a Dios? ¿Por qué cree usted que hay personas que no quieren sacrificarse por Dios? Superficialmente se van por lo barato, por lo que es cómodo, por lo que es fácil, culpar a otros. Es que yo no busco a Dios porque a mí no me han dado buen ejemplo. Es que yo no quiero caminar con Dios porque en esa iglesia todos son hipócritas. Es que yo no quiero servir a Dios porque no me siento motivado, porque el ejemplo que me han dado es un ejemplo que no me inspira. Es que yo no quiero sacrificarme por Dios porque allí abusan de lo que uno da. Fácil es señalar a otros, fácil es culpar a otros. Pero ¿cuántos de nosotros nos estamos haciendo responsables
Y sobre todo tomar conciencia de que esta decisión actual de no buscar a Dios, no caminar con Dios, no servirle a Dios o no sacrificarnos por Dios, no tiene nada que ver con lo que en el presente estoy enfrentando. Es solo una reacción de lo que yo he permitido que dirija mi vida a lo largo del tiempo. Albert Einstein decía: vaya época en la que nos tocó vivir. Es más fácil desintegrar un átomo que destruir un prejuicio. Y hoy la gente está tan prejuiciada que le es muy difícil confiar. Y el prejuicio tiene que ver con experiencias del pasado. ¿Por qué no lo soltamos y nos damos la oportunidad de poder pensar mejor, sentir mejor, tener actitudes mejores? Eso se va a manifestar a través del cuerpo. Ahora, el Señor Jesucristo dijo: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Diga conmigo: el cuerpo es débil. Es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, conocida como la carne, no tiene ni la disposición ni la disponibilidad para cambiar. Ese es el problema. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. ¿Para qué? Para moverse en la dirección que Dios quiere, para hacer lo necesario para trascender. Pero el cuerpo no está listo. ¿Por qué no está listo? Porque el cuerpo es débil. Porque la carne no tiene lo que se requiere para poder movernos en la dirección de trascendencia a la cual Dios nos ha llamado. Por la simple razón de que nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y actitudes que están vinculadas al pasado no nos dejan avanzar. No hay espacio para lo nuevo. Tu cuerpo resiste el cambio. Aun cuando muchas veces veamos que el fruto de esos pensamientos equivocados es destructivo, no somos capaces de enfrentar la situación y cambiarla. Y sabes, eso no te va a permitir trascender. No hemos entendido que cuando el Señor Jesucristo habla del cuerpo, apunta a la punta del iceberg, que hace evidente lo que gobierna en el interior del hombre. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicar? Mira, pon mucha atención. Tu cuerpo manifestará disposición, buen ánimo y disponibilidad para aquello que para él sea apreciado. Por eso el Señor Jesucristo dijo cosas como estas: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y el corazón, amados hermanos, refiere a la mente, a la voluntad, al deseo, a la decisión que se expresa a través del cuerpo. No hay otro medio para interactuar en este mundo que no sea el cuerpo. No podemos interactuar telepáticamente. El único medio para interactuar en esta dimensión material es el cuerpo. Y el cuerpo refleja nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro deseo y nuestra decisión. Cuando tú tienes mala actitud para algo, se refleja en tu cuerpo. Llega el esposo cansado del trabajo y te dice: oye, hazme una torta, y tú la haces de mala gana. Se refleja hasta en la manera en la que le untó los frijoles. A veces pareciera que creemos que no nos damos cuenta en la manera en la que se escribe un mensaje, en la manera en la que se reacciona a un comentario. Podríamos hablar de los microgestos
Y la gran mayoría de nosotros no nos damos cuenta cuando nuestra actitud se ve reflejada a través de nuestros gestos. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes del aquí y el ahora. Solo estamos reaccionando al ver en el presente circunstancial algo que me conecta a un estímulo del pasado. Oye, ¿y por qué cuando se acercó esa persona a ti le diste la vuelta y cambió tu cara? No me fijé, de repente me ocupé. Ay, todo el mundo lo vio. ¿Por qué aconteció eso? Porque hay una emoción en el pasado que está gobernando sobre los estímulos que determinan qué pienso cuando lo que circunstancialmente está frente a mí en este aquí y ahora me trae a la memoria un suceso que provoca en mi cuerpo una reacción. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne no tiene lo que se necesita. Tu cuerpo, que representa la mente, la voluntad, el deseo, la decisión, no está en las condiciones como para fluir con el espíritu. De ahí que los sentidos y las sensaciones se manifestarán de forma positiva para aquella persona que valore qué es aquello que Dios está queriendo hacer en su aquí y en su ahora. ¿Por qué no somos capaces de valorar aquello que hoy estamos disfrutando? Si una persona te lo está dando, la gran mayoría de nosotros no somos capaces de valorar lo que una persona nos da en el aquí y en el ahora, porque tenemos un prejuicio vinculado al pasado que le hace deudor, pero a mí merecedor. Entonces pienso yo que me lo da porque siente culpa. Mi pensamiento podrido me lleva a esa deducción. ¿Y qué cree? No disfruto de lo que en el aquí y ahora estoy recibiendo, porque lo veo con desconfianza, con inseguridades, con temor. Me lo dio, y más si es caro. Algo ha de haber hecho y quiere calmar sus culpas. No eres feliz de lo que en el presente tienes. ¿Por qué? Porque vives pendiente de tu pasado. Es impresionante que debajo de esa punta del iceberg, que es nuestra carne, que es nuestro cuerpo, está un cúmulo de pensamientos, sentimientos, emociones y sensaciones que muchas veces, por causa de la costumbre, nos hacen actuar muchas veces incluso de forma inconsciente hacia aquello que no es parte de nuestro interés o agrado. Le pongo por ejemplo, yo puedo invitarle a usted a un partido de fútbol y su cuerpo va a reaccionar. Vamos a ver la final de la América. Los que son fans o haters del equipo, su cuerpo va a reaccionar. Días atrás me encontré a una persona y le invité a la iglesia. Y me dijo, sí, te prometo que ya voy a ir a la iglesia. Le digo, ¿y si no cumples que la América no vuelva a ganar un campeonato? ¿Sabe cuál fue su respuesta? ¡Ay, no te pases! ¿Por qué? Porque su cuerpo reaccionó ante un estímulo que produjo una circunstancia en su presente, dado que esa circunstancia del presente provoca para él un interés. Ahora, yo puedo invitarle a una reunión de oración y su cuerpo va a reaccionar también. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no trascendemos en la oración o en las disciplinas espirituales?
Porque la gran mayoría de nosotros no hemos encontrado deleite en lo que hacemos. Con nuestra mente decimos es benéfico, pero nuestro cuerpo odia hacerlo. ¿Por qué? Si es benéfico, porque no te ha caído el 20, porque tienes pensamientos viejos, sentimientos podridos que tal vez en algún momento se gestaron y que no hacen para ti la oración, la lectura de la palabra de Dios, el ayuno, el evangelismo, el compañerismo, algo deseable. Por ejemplo, si tú forzas tu cuerpo a orar y estás luchando media hora para conectarte con Dios, tu cuerpo lo va a ver como algo desagradable. Y algunos de nosotros, cuando empezamos a orar, comenzamos a cabecear. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo ve como algo tedioso, aburrido. Ay, voy a estar perdiendo el tiempo. Con ese pensamiento entramos a la intimidad con Dios. ¿Cómo quieres salir de allí renovado? ¿Cómo quieres, después de leer la Escritura, salir siendo una nueva criatura con un nuevo pensamiento, si cuando entras a la lectura dices, ay, pues tengo que chutármela, es parte de mi disciplina espiritual, si quiero estar fuerte? Pero tu cuerpo lo rechaza. ¿Por qué? Porque los pensamientos gobernantes, los sentimientos gobernantes, las emociones gobernantes y la actitud se refleja en el cuerpo. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que muchas de las cosas que hacemos para Dios en nuestro inconsciente son desagradables, porque no hemos aprendido a amar a Dios. Si a ti te pesa orar, si a ti te pesa leer la Escritura, si a ti te pesa pasar tiempo con Dios, si a ti te pesa buscar su presencia, si a ti te pesa tener compañerismo cristiano, evangelizar, perdonar a tus ofensores, amado hermano, déjeme decirle que esto se debe a que usted no ha sido renovado en su manera de pensar. ¿Cómo puedo modificar mi subconsciente? Tiene que comenzar a trabajar desde el consciente. Tiene que tomar conciencia del aquí y del ahora. Y tiene que estar lo suficientemente alerta como para cacharse cuando está surgiéndole un pensamiento, un sentimiento, una emoción o una actitud que se va a reflejar a través del cuerpo y que usted sabe que está mal. Allí está la clave, cacharlo anticipadamente. Veo a esa persona que habló mal de mí, que me hizo mal, que me robó, que me traicionó, que abusó de mi confianza. Y yo sé cómo voy a reaccionar de inmediato, porque un pensamiento del pasado va a avivar el sentimiento del pasado en mi presente. ¿Qué tengo que hacer? Anticiparme y conscientemente desechar el pensamiento, desechar la emoción, desechar el sentimiento y obtener un nuevo pensamiento, un nuevo sentimiento, una nueva emoción que se traducirá en una nueva actitud. Cuando tú trabajas en tus pensamientos, emociones, sentimientos y actitudes, modificas tu patrón de conducta, cambias tus hábitos. Y cuando una persona logra cambiar sus hábitos, es capaz de comenzar a experimentar una nueva vida. ¿Sabe por qué existe ese dicho de que nadie cambia? Porque la gran mayoría no están dispuestos a pagar el costo de transformarse, de liberarse del pasado.
de ser conscientes de su aquí y ahora, de responsabilizarse de las situaciones que los han convertido en quienes son y atender a las necesidades de su aquí y su ahora para producir un mañana mejor. Vean lo que dice la Escritura en el Salmo 122, verso 1. Salmo 122, verso 1. ¿Lo tiene? Vea la expresión del salmista. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Yo me alegro. Es la respuesta externa a un estímulo interno. ¿Por qué David puede reaccionar en su cuerpo con alegría, con interés, con agrado cuando se tratan de las cosas de Dios? ¿Por qué? Porque sus pensamientos gobernantes, sus sentimientos gobernantes, sus emociones gobernantes producen actitudes que son congruentes con lo que él dice. Te amo, oh Dios. Todo mi ser te desea. Yo te busco intensamente. Como ese ciervo que brama junto a las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Todas esas expresiones son bonitas. Pero si David no pudiera manifestar en su cuerpo la alegría al saber que se va a encontrar con Dios, él sería la persona más incongruente del mundo y jamás habría podido trascender en su vida espiritual. ¿Se da cuenta por qué no trascendemos? Nos invitan al cine y no nos importa que perdamos ese día 3 o 4 horas. Nos invitan a una reunión de oración y preguntamos, ¿pero dura mucho? Con la mente decimos, es que es benéfico orar, pero nuestro cuerpo lo rechaza porque en el subconsciente los pensamientos, las emociones y los sentimientos que controlan nuestras actitudes lo toman como algo negativo. Por eso el Señor Jesucristo insistió tanto a que estuviéramos alerta y oráramos para no caer en la tentación de conformarnos a un estilo de vida regido por el pasado. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne no está preparada para trascender. Porque tienes un montón de basura en tu interior que te impide darte cuenta y tener conciencia de tu aquí y tu ahora para crear un mañana mejor. Si alguna vez se descubre haciendo algo, pero pensando lo contrario, sirviendo, estoy sirviendo, pero ¿qué estoy pensando cuando estoy sirviendo? Saben, en la Escritura hay muchos sacerdotes que mientras servían a Dios pensaban y decían, ¡qué fastidio! Descúbrase, eleve su nivel de conciencia y dése cuenta cómo muchas veces es incongruente entre lo que está haciendo y lo que está pensando mientras lo está haciendo. ¿Por qué yo? Ya me agarraron de su puerquito. Quieren que yo haga todo. ¿Y para qué si nadie me lo reconoce? En esta iglesia solo saben pedir. Voy a dar para que no digan. Hacemos, pero pensamos diferente. Cada vez que usted se encuentre, se descubra pensando lo contrario a lo que está haciendo, leyendo la Biblia, ya me aburrí, pero no, tengo que seguir leyendo aunque ya ni ponga atención. Cada vez que usted esté compartiendo el evangelio y usted está, dándole un folleto, pero pensando, seguramente ni lo va a leer, yo no sé qué hago aquí, ya debería mejor de haberme apurado a lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces bendecimos con nuestra mano, pero en nuestra mente decimos, no se lo merece? Vean nada más el nivel de incongruencia. A veces hasta podemos abrir la chequera, por así mencionarlo, y firmar un cheque en blanco y decir, le voy a dar todo esto, pero mi manera de sentir, mi afecto, mi emoción, mi pensamiento gobernante es, no se lo merece. No estoy disfrutando ni siquiera el dar.
Y es incongruente y no se cumple la escritura que dice: mayor dicha hay en dar que en recibir. Porque lo estoy dando, sí, a través de una acción, pero mi pensamiento es incongruente porque digo: ay, ese dinero mejor lo hubiera empleado para comprarle croquetas a mis perros. Ese dinero mejor yo lo hubiera empleado para otra cosa, gasolina, ahorita que está tan cara. ¿Por qué cree que un alto porcentaje de la gente dentro de la iglesia no diezma fielmente? ¿Por qué cree que un alto porcentaje de la gente dentro de la iglesia no da una ofrenda, dan limosnas? Damos más como propina en un restaurante que lo que nos atrevemos a depositar como un regalo delante de la presencia de Dios. Porque eso es la ofrenda, un regalo. Tu diezmo no es un regalo, tu diezmo es un pago, es una deuda que tienes con Dios. Pero hay cristianos que ni siquiera diezman, cristianos que no ofrendan. ¿Por qué? Porque a pesar de que dicen que si lo hicieran la bendición de Dios vendría sobre de ellos, no lo pueden hacer porque sus pensamientos gobernantes controlan su cuerpo. Entonces, cuando pasa el alfolí, la caja donde depositamos nuestros diezmos y ofrendas, su cuerpo dice: que te reprenda, Satanás. No, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Mejor alabo y adoro. Te alabo, Señor. Incongruencia. Es triste. Hay un proverbio que dice: ten cuidado cuando el tacaño te invite a comer. Te dirá: come y disfruta, pero su corazón no estará contigo. Cuando usted se descubra en una contradicción entre lo que está haciendo y está pensando, sea consciente de eso y tome el control en el momento. ¿Cómo lo puedo hacer, pastor? Para que su subconsciente se dé cuenta de que su consciente ya lo cachó. Diga con voz audible para usted: ¡cambia! Porque ¿sabe cuál es el problema? Que para el subconsciente, tu consciente no tiene autoridad. ¿Y sabes por qué? Porque todo está gobernado por estímulos y reacciones. No tienes conciencia de tu aquí y tu ahora. Todo lo que haces es basado en el pasado, en experiencias, en vivencias, en sentimientos y emociones del ayer, que a tu parecer es sabiduría porque te inducen hacia una conducta ya conocida por ti. Pero ¿por qué no desechar esa basura y comenzar a experimentar cosas nuevas? ¿Qué cambio produciría en nuestra vida tan fuerte si comenzáramos a tener conciencia sobre el aquí y el ahora? Y le demostraras a tu subconsciente que tu consciente ya está al mando. Porque el subconsciente controla el cuerpo, mientras que nosotros no tengamos conciencia del presente, del aquí y el ahora. Cuando tú tienes conciencia, le dices al subconsciente: fórmate. Porque a partir de ahora mis reacciones van a corresponder con pensamientos nuevos, sentimientos nuevos, emociones nuevas y actitudes nuevas. Porque soy una nueva criatura en Cristo. Y lo viejo ha quedado atrás y ahora tengo espacio para lo nuevo. Porque es imposible, tanto en lo material como en lo espiritual, que se rompa la ley de la impenetrabilidad. El Espíritu Santo, cuando viene a morar a nuestro cuerpo, cohabita con nuestro espíritu, no lo invade. Cuando los demonios están dentro de una persona, no se meten en su espíritu, cohabitan en su cuerpo. ¿Comprende lo que le estoy diciendo?
Entonces, por la ley de la impenetrabilidad, no puedo tener gozo y amargura al mismo tiempo. No puedo sentir odio y amor al mismo tiempo. ¿Qué necesito hacer? Abrir un espacio, desechando lo que no me edifica, lo que no me construye, lo que no me suma, y conscientemente elegir qué cosas del pasado vale la pena traer al presente para proyectar un mejor futuro. No creo que exista una persona que pueda decir que todo su pasado fue malo. ¿Por qué nos aferramos a las malas experiencias en lugar de resaltar las buenas? Porque aceptar que alguien fue bueno con nosotros nos haría sentir inmerecedores de esa bondad. Entonces es más fácil, mejor pensar que esas personas son malas con nosotros, porque no solo me victimizan, sino que en lo futuro lo bueno que pudieran hacer por mí me lo deben. Este sermón lo tienen que escuchar varias veces, ¿eh? Si tú te descubres en una contradicción entre tu hacer y pensar, tienes que demostrarle a tu subconsciente que estás consciente de lo que está pasando, para que entonces lo obligues a desechar el pensamiento y el sentimiento y tengas espacio para algo nuevo. ¿Cuántas veces hay situaciones que provocan en nosotros inseguridad? ¿Y qué hace el subconsciente? Comienza a llenarte tu cabeza con un montón de pensamientos infundados. ¿Qué tienes que hacer? Decirle: ya me di cuenta de lo que estás tramando, ¡cambia! Porque si no, como hilo de media, me voy a ir. ¿Y qué va a suceder? Voy a empezar a permitir que toda esa parvada de pájaros que está volando sobre mi cabeza hagan un nido en ella, y entonces me lleven a un modelo de conducta y expresión que me vincula a un pasado que me generó dolor. Pero si yo no quiero repetir el patrón, yo tengo que cambiar. Y la forma de hacerle saber a mi subconsciente que yo estoy en control, porque me estoy dando cuenta todo lo que está tramando, es parar su tren. Lo mismo para emociones como los celos, las envidias, los resentimientos, la inestabilidad, la inseguridad. Cuando usted se atreve a confrontar su subconsciente, haciéndole saber que usted está consciente de lo que está pasando en el aquí y en el ahora, usted comienza a tomar el control de su vida. Y todo eso está en la Escritura. Manténganse alerta y oren para que no caigan en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. No está preparado para trascender porque no le has dado la capacidad de hacerlo. Porque aquello con lo cual estás edificando tu presente y proyectando tu futuro es basura de tu pasado que no te va a servir para trascender en lo que hoy quieres hacer, tanto en tu vida espiritual como en tu vida natural. Mire, considere esto. El cuerpo es débil. Muchas de nuestras carencias, vacíos, necesidades, falta de motivación y autocontrol se derivan de nuestros pensamientos y emociones, los cuales, al estar en la búsqueda de un placer efímero, se entregan inconscientemente a lo que pueden obtener con inmediatez, despreciando y rechazando lo que deja más, pero a la vez cuesta más. ¿Cuántos de ustedes preferirían un Alcatel del Oxxo sobre un iPhone 15 Pro 2023?
Pero mucha gente está conforme con su Alcatel del Oxxo. ¿Por qué? Porque saben que llegar a tener un iPhone Pro Max 2023 les cuesta más. Hablo en términos superficiales, banales. Pero ¿qué hay de tu estilo de vida que vale más que un iPhone? ¿Por qué te conformas con emociones Alcatel cuando deberías de seleccionar las emociones que deberían gobernar en tu interior, los pensamientos que deberían gobernar en tu interior, las emociones que deberías cultivar día tras día, las actitudes? Cuando nosotros no sabemos seleccionar qué parte del pasado conservar, es que entonces comienzan a germinar en nuestro corazón carencias, vacíos, necesidades, falta de motivación y autocontrol. Eso no tiene que ver con lo que en este momento estás viviendo, tiene que ver con lo que has seleccionado de tu pasado. Y tienes que atreverte a sacar la basura. Yo tengo un conflicto personal. Tengo mucha ropa que no uso. Mucha ropa que no uso. ¿Y sabe cuál es mi problema? No espero a que me quede. Me queda la mayoría. Simplemente he sido negligente para desechar aquello que ya no tiene en mi presente utilidad. ¿A cuántos de ustedes les cuesta trabajo sacar de su armario aquellos zapatos que ustedes saben que les provocan callos? Ustedes saben, se van a poner esos zapatos y van a llegar a su casa todos espinados y diciendo, ¿por qué me los puse? Pero no son capaces de agarrarlos y sacarlos y decir, estas mugres no me las vuelvo a poner. Ponga un letrero afuera de su casa que diga, se regalan tenis de tal número. ¿Usted qué sabe si la persona que se los va a poner hasta le va a limpiar la piel muerta? Pero a usted le generan un malestar. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque el cuerpo se resiste al cambio. Y cuando hablo del cuerpo, hablo de la mente. Hablo de las emociones. Ay, es que recuerdo cuando los compré, estaban bien bonitos. Los vi en el aparador, los vi en la pantalla de mi monitor y se veían bien padres. Además, sí me salieron caros, pero no son cómodos, te lastiman. ¿Cuántas cosas de nuestro pasado nos lastiman? Y ahí siguen. Están en nuestro closet de recuerdos. A veces tenemos apegos que provocan dolores innecesarios. Porque sigues odiando a gente que ni siquiera se acuerda de lo que te hizo. Sigues teniendo inseguridades por sucesos en los que solo te mentalizas, ya pasó, ya pasó, ya pasó, pero cada vez que tienes oportunidad lo vuelves a vivir. Tú no estás trascendiendo. Tu cuerpo no está preparado, a la verdad, tu espíritu está dispuesto, pero tu cuerpo es débil. Mire, en la Biblia encontramos repetidos ejemplos de personajes bíblicos cuyo cuerpo era débil.
Es decir, su carne no tenía lo necesario por causa de que sus fundamentos eran endebles, pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes y motivaciones para emprender lo que espiritualmente debían hacer. Y eso se tradujo en una vida que careció de trascendencia. Vámonos recio. El primero de ellos, Sansón. Jueces capítulo 14. Yo creo que las reuniones de entre semana ya las voy a hacer de 2 horas de predicación, ya para que, si usted quiere, diga: "Ay, ya no voy a ir a la iglesia", pero sabemos que congregarnos es bueno. Pero ¿qué pasa? Vuelve la incongruencia. Dice la Escritura: no dejándonos de congregar, aunque haya internet. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, no, pues ya si hay internet, ¿para qué voy? El tráfico de ir, el tráfico de regresar. No, yo mejor aquí me conecto muy feliz desde mi casa. ¿Se da cuenta por qué no trascendemos? Hay incongruencia. Decimos algo y hacemos otra cosa. Sansón, Jueces capítulo 14, versos del 1 al 3. Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que quieres ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre: pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Sansón es un hombre que se está dejando arrastrar por su impulso. Y si conoce usted su historia, eso trajo para él fracaso. Otro hombre, Saúl, primero de Samuel, capítulo 28. Este pasaje está tremendo. Vea lo que dice la Escritura desde el verso 3 en adelante. Primero de Samuel 28, verso 3. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: ya Samuel había muerto. Esto es muy interesante. Esta expresión primera de este verso es muy trascendente y dice: ya Samuel había muerto. ¿Qué le había pasado al profeta Samuel? Ya se había muerto. Todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, lea esto con atención, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Vea el contexto. Los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunén, donde acamparon. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl le ordenó a sus oficiales: búsquenme una adivina para que yo vaya a consultarla. ¿Qué nivel de incongruencia? ¿Qué le dice esto? En el verso 3 la Escritura me dice que Samuel murió y que Saúl había expulsado a adivinos y hechiceros del pueblo de Israel. ¿Por qué lo hizo Saúl? La respuesta más lógica es que lo hizo por impulso e influencia de Samuel, pero no porque él lo quisiera. Por eso, cuando él estuvo en un momento de necesidad y se vio abandonado por Dios, recurrió a la salida fácil: tráiganme una adivina. Está respondiendo a un estímulo y él no se está dando cuenta ni teniendo conciencia de su aquí y su ahora, porque sus experiencias pasadas le hacían saber o creer que a través de los adivinos y espiritistas se podía tener contacto con el mundo de los muertos. No está teniendo conciencia Saúl de lo que está aconteciendo. El tercero de ellos, Judas, Mateo capítulo 26. Mateo 26, versos del 14 en adelante.
dice la escritura, uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Y vea nada más, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Judas ya era ladrón, puesto que sustraía del dinero de las ofrendas. Pero las 30 monedas lo cegaron por completo. ¿Por qué? Porque se hicieron evidentes sus carencias, sus vacíos, sus necesidades, y esto afectó su motivación para ser fiel a Cristo y perdió el autocontrol. Todo por no estar consciente de su aquí y su ahora. Se dejó llevar por un impulso. Su inconsciencia dirigió sus acciones. Y entonces su cuerpo actuó con base al impulso, al estímulo, arrastrando emociones, pensamientos, sentimientos del pasado que generaban en el presente actitudes que, lejos de edificarlos, los corrompieron. ¿Cuál es la solución? El Señor Jesucristo constantemente nos insistió a estar alerta, atentos, es decir, en un modo consciente de lo que estamos pensando y haciendo para poder desplazar lo incorrecto y llenarnos de lo nuevo. ¿Hasta aquí vamos todos juntos? Esa es la síntesis de todo lo que les he estado enseñando en esta hora. Y también nos expresó la gran necesidad que tenemos de orar para poder consolidar lo nuevo en nuestra vida. Tú no puedes consolidar un pensamiento nuevo, una emoción nueva, no puedes consolidar un sentimiento nuevo si tú no oras. Porque es a través de la oración que podemos entonces alcanzar en ello el deleite. Y es cuando tú alcanzas el deleite que hay sincronía entre tu mente y tu cuerpo, porque están en un mismo sentir. ¿Cuándo puedo decir que alcancé deleite en mi experiencia con Dios? Cuando desaparecen 3 elementos de tu derredor: el cuerpo, el espacio y el tiempo. Cuando para ti ya no sea significante el cuerpo, el espacio y el tiempo, tú estás en un nivel de deleite y de contacto con Dios que puede comenzar a transformar todo lo que tú eres. Si tú entras a la oración y estás con pensamientos, con sentimientos, con emociones equivocadas, ay, Señor, ayúdame a dejar de odiar a esa persona, pero es que cada vez, hasta cuando te la menciono, mira, Señor, tú bien sabes cómo se me revuelve el estómago y el coraje que me da, pero lo pongo en tus manos, Señor, y lo llevo a la cruz. Todo eso es hipocresía, es incongruencia, porque no estás consciente de cómo esas emociones que están motivando tu oración te están consumiendo a causa de que esas emociones corresponden a un evento del pasado. Es basura que quieres presentar delante de Dios y quieres que Él la recicle y de ello te dé algo nuevo. Dios no recicla las cosas, Él hace todas las cosas nuevas. Pero tienes que hacerle espacio. Tienes que deshacerte del cuerpo, esos pensamientos nocivos, esos sentimientos equivocados. Tienes que olvidarte del espacio. ¿Cuántas veces estamos en la oración o en la lectura y estamos bien pendientes del espacio?
lo que está pasando en derredor. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera somos capaces de profundizar en nuestra adoración porque estamos pendientes del espacio? Ay, ¿qué pensará el de al lado? Ay, ¿qué va a decir si me ve llorar? Ay, yo no quiero terminar la reunión y que se me corre el rímel, o que termine con los ojos bien hinchados. El espacio te importa demasiado. Cuando el espacio deje de importarte, tú estarás avanzando. Y el último factor, el tiempo. Voy a orar 1 hora. ¿Cuánto llevo? 5 minutos. Ay, me faltan 55 minutos. ¿Qué más digo? A ver, Dios, pues ayúdame. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de comenzar a orar? Dicen, lo voy a hacer aquí en mi cama porque hace frío. 2 palabras y... ¿Por qué? Porque el cuerpo es débil. No está preparado. ¿Dónde debería entonces yo de orar, pastor? Pues en un lugar en el cual tu cuerpo no relacione con descanso. Pero la Escritura dice que en mi habitación yo cierre la puerta. Ponte en una silla y siéntate derechito. Ay, es que lo quiero hacer en mi reposet por mis hernias. Oiga, no se pase. 2 minutos de oración y ya usted está roncando. ¿Cuántas veces usted está orando y el cuerpo comienza a incomodarlo? La rodilla dice, ya párate. La cintura, la espalda. Son reacciones que se están dando en el cuerpo, que están siendo estimuladas por pensamientos para los cuales lo que estás haciendo no es agradable. Porque si estuvieras haciendo algo que fuera agradable, ni siquiera estarías pensando en tu dolor. Volvemos al tema de la invitación al partido de fútbol. Vamos al partido de fútbol, te invito al Azteca. ¿Quién se queja de ver el día nublado y de que empieza a chispear? ¿Quién se queja que en el acceso general, mientras nos dirigimos hacia las gradas del estadio, se suelte un tormentón y terminemos todos mojados? Pero no fuera para ir a la iglesia, porque entonces sí es problema. La lluvia sí es problema. El tráfico es problema. La gente es problema. ¿Y cuánta gente en los estadios ha salido herida, cuchillada, navajeada? Y no es problema. ¿Por qué? Porque muchos están siendo dominados por impulsos que controlan a través de su subconsciente sus cuerpos. No están teniendo una conciencia del aquí y el ahora como para poder seleccionar qué es lo mejor para sus vidas. Como aconteció con los pobladores de Nínive, no tienen la capacidad de distinguir entre su izquierda y su derecha. ¿Por qué? Porque lo que los gobierna es su inconsciente. Y la palabra trajo luz y conciencia a su presente. Por eso Dios los perdona. Porque están siendo conscientes y actuando de forma congruente a la conciencia que tienen del presente. Somos pecadores. Pidámosle a Dios misericordia. Dios ve en ello congruencia. ¿Qué hacen ellos? Movilizan sus cuerpos en la dirección que su mente y sus emociones los dirigen. Arrepentimiento. Y ayunan. Hasta los animales ayunaron. Y cuando hay sincronía entre la mente y el cuerpo, el cielo gobierna. Pero si tú entras al lugar de la oración con un pensamiento, con una expresión verbal que se contradice con lo que estás haciendo, no hay conexión al cielo. Por eso deberían, principalmente los intercesores, vigilar mucho su nivel de conciencia al orar. Porque muchas veces piensan que orar es simplemente expresar palabras al aire, carentes de conciencia, carentes de emoción, carentes de sentido, carentes de significado, y nos conformamos con que se oigan piadosas.
Aquel hombre que estaba junto al recaudador de impuestos, ¿a poco no hizo una oración maravillosa cuando dijo: oh Dios, gracias, porque yo no soy como todos los pecadores que me rodean, y menos como este recaudador de impuestos? Loable su oración, loable. Ni San Pablo, inspirado, hubiese orado tan bien. Pero ¿qué sucedía? Había una incongruencia, porque lo que estaba haciendo era presentarse delante de Dios, pero lo que su boca expresaba era completamente reprobado por Dios. Por eso Jesús dijo: el pecador volvió justificado, y ese no trascendió. ¿Comprende? Constantemente vamos a experimentar esa lucha entre nuestro viejo yo, la carne, el cuerpo y sus vicios, y la nueva naturaleza y visión que queremos alcanzar en el Señor. Y es necesario que entendamos que solo a través de la oración vamos a poder producir en nosotros una nueva manera de digerir la vida. La nueva forma de pensamiento la adquirimos a través de las Escrituras. La consolidación de esa nueva forma de pensamiento a través de la oración. A través del compañerismo y el evangelismo es que ponemos en práctica ese conocimiento. Y lo experimentamos como una serie de sentimientos y emociones. Por eso la Escritura dice cosas como estas: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Cómo puede haber armonía si hay entre nosotros incongruencia? Pablo dice: pero dejen de morderse unos a otros, porque si no van a acabar destruyéndose. Qué contraste, ¿no? El salmista escribe y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Usted cree que entre ellos no había ofensas? ¿Que entre ellos no hubo decepciones? ¿Que entre ellos no hubieron situaciones que en algún momento los pusieron en contradicho? ¿Qué los hacía mantenerse en unidad y armonía? El soltar el pasado. Pero hay gente a la que le encanta revivir al muerto. Ese evento ya se pudrió, ya caducó, ya no tiene trascendencia, pero le sigues dando validez como si hubiese acontecido ayer o hoy. ¿Y sabes por qué vive todavía en ti? Porque no has logrado matar el sentimiento del pasado que te lo produce y que te lo cultiva. Tenemos vidas carentes porque no hemos sabido seleccionar qué parte de nuestro pasado debería ser vigente en el presente para construir mi aquí y ahora y proyectar un mañana mejor. Necesitamos orar, pero hacerlo de forma inteligente. ¿Cómo es orar inteligentemente? Sencillo, consciente y profundamente. Tienes que deshacerte del cuerpo, el espacio y el tiempo para penetrar en la esfera de la intimidad, donde nada importa, solo lo que en el momento estás experimentando con Dios. Concluimos con una cita. Y podríamos habernos ido más largo, pero ya los voy a dejar ir temprano a su casa. Tito capítulo 2, versos 11 al 13. ¿Sí se acuerda usted por qué Tito es el único apóstol que no puede ser santo? Porque si no sería santito, ¿ok? Lo dejamos solo como discípulo del apóstol Pablo. Tito capítulo 2, versos del 11 al 13. Y vea lo que dice la Escritura. Ponga atención, mire. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Vea qué hermoso.
No solo a unos cuantos, a toda la humanidad. Todos tienen la capacidad y la posibilidad de cambiar su futuro. Todos tienen la capacidad y la posibilidad de mejorar su presente. ¿Por qué? Porque la gracia que Dios ha manifestado, la ha manifestado a toda la humanidad. No dice la Escritura, en verdad Dios ha manifestado a los cristianos evangélicos y protestantes su gracia. No dice eso. Dice a toda la humanidad, y esto incluye a justos e injustos, creyentes e incrédulos, santos y pecadores. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. ¿Qué produce esa gracia? La cual trae salvación y nos enseña a rechazar la piedad y las pasiones mundanas. Ahí era impiedad. A rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Cómo puedo rechazar la impiedad y las pasiones mundanas? La respuesta es simple y lo hemos estado analizando todo este tiempo. Tomando conciencia en el aquí y en el ahora de cómo lo que del pasado o presente pudiera interferir en mi avance puede afectarme. Pero tú no lo vas a saber hasta que tengas conciencia. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. El tener desarrollado un nivel de conciencia del aquí y el ahora te permite vivir con justicia, piedad y dominio propio. Mientras que usted siga diciendo, es que yo veo a esa persona, es que yo recuerdo este suceso y algo en mi cuerpo reacciona, usted no está ejerciendo dominio propio, ni justicia, ni experimentado piedad. Lo que me dice es que usted no ha llegado a un grado de conciencia que le permita elegir sobre lo que más le conviene sentir. Y usted no va a poder elegir correctamente lo que siente si no primero aprende a elegir correctamente lo que debe pensar. Cuando tú tienes conciencia de tu aquí y tu ahora y aprendes a elegir qué de tu pasado y tu presente conviene conservar para proyectar un mejor ahora y un mejor mañana, es que entonces puedes aguardar la bendita esperanza de la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué expresa Tito nuestro gran Dios y Salvador? Porque tiene expectativa de que algo bueno vendrá. Y tú no puedes tener expectativa de que algo bueno vendrá si tú no puedes reconocer que aquello con lo cual lo estás construyendo es lo mejor que tienes. ¿Por qué puedo garantizar que algo que estoy emprendiendo tendrá un buen resultado? Porque me estoy comprometiendo con lo que estoy invirtiendo. Entonces Tito puede expresar y decir: voy a guardar la bendita esperanza de la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, porque Él está consciente en su aquí y su ahora que partes del pasado hay que desechar para hacer espacio a cosas nuevas que me permitan tener un mejor presente y proyectar hacia un mejor mañana. Y eso genera expectativa. Una vida carente de expectativa es una vida destinada a lo superficial, a lo temporal, a lo vano. Una vida con expectativa es trascendente. ¿Comprende? ¿Ha aprendido algo? Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, queremos darte gracias porque hoy, a través de un pasaje que muchas veces habíamos leído,
Muchas veces habíamos repetido. Hoy tu Espíritu Santo trae luz, revelación, entendimiento de la necesidad que tenemos de estar alerta y orar. Yo te ruego, amado Señor, que tú nos des la capacidad de ser congruentes con nuestro espíritu, proveyéndole al cuerpo de pensamientos, sentimientos, emociones y actitudes que verdaderamente nos permitan trascender. Ayúdanos, Dios, para ser fieles discípulos de Jesucristo. Danos la capacidad de comprender aquello que en nosotros es necesario cambiar.